Hola dueñas y dueños del presente. El día de hoy los saludamos desde el Parque La Florida en un hermoso día lluvioso en la ciudad de Bogotá. Bueno, esta es la entrada al Parque La Florida. Pues como podemos ver el pedacito de entrada está un poco feo, pero pues bueno, aquí vamos a ver qué tal es el parque. Super, venga para acá. Bueno, aquí ya dejamos el carro parqueado. Por variar, como sabemos, en Bogotá siempre llueve. Super. Cada vez más rápido, cada vez más rápido, cada vez más rápido. Estamos acá listos para hacer un pequeño recorrido. Esperemos que no llueva más de lo que está lloviendo en este momento, porque pues sí, siempre está cayendo agua. Esta es la entrada al Parque La Florida. Está haciendo un día lluvioso, no obstante, pues bueno, aquí estamos. Allá al fondo está nuestro carro parqueado. Aquí pues hay más carros también de personas que están en el parque específicamente. Al lado de allá es como de una pista de motocross que hay enfrente del Parque de la Florida. Aquí ya notamos los kioscos donde las familias pueden venir y hacer su camping o su picnic. Y los asaderos, como lo vemos aquí en esta toma. El parque hoy está bastante solo. Supongo que porque aparte de que es sábado, está lloviendo mucho. Aunque en este momento hay que decir que si bien sí están cayendo unas goticas, pues no es una lluvia así interminable, como suele ser en ocasiones aquí en Bogotá. Bueno, a las personas que les gusta el fútbol o algún tipo de deporte en grupo, me parece honestamente que este es el perfecto lugar para venir a practicar sin tener que hacer pagos, o si hay que hacer pagos, pues tal vez sea a muy bajo costo. Realmente encuentro muy interesante cómo hay varios escenarios deportivos completamente solos. Vemos adicional aquí a la vista unos 3 campos de fútbol. Allá al fondo se ven como más canchas. En otros escenarios deportivos hay que esperar muchos días o hay que hacer pagos muy altos para poder disponer del espacio. Pero pues insisto, aquí pues por lo pronto, como lo podemos ver, se encuentran en buen estado y pues a disposición de todos. Cuenta también con unas 6 canchas de tenis. Al lado de allá de las canchas de tenis, esos muros verdes que se ven son canchas de squash. Entonces hay 4 canchas de squash. Este es un lugar para practicar patinaje, pues si no está muy bien, digamos que el pavimento para la práctica, pero bueno, está el espacio.
Y vemos también varias diversidad de fauna y flora en este lugar. Por allí hay como una especie de garzas pequeñas. También encontramos las rampas para practicar el skateboard. Ya comenzó a llover más fuerte. Vamos a tratar de resguardarnos de la lluvia un poco. Bueno, realmente hay que decir que el pasto está un poco alto y pues yo como vengo con botas pantanera, entonces pues no tengo problema. Pero pues de no venir uno con los implementos adecuados, realmente la pasa un poco mal. En este caso, implementos adecuados me refiero adecuados para la lluvia. No obstante, me parece muy chévere, miren aquí cómo está dispuesto bajo un buen resguardo estos kioscos. No obstante, aquí dice que los kioscos con sus parillas requieren autorización y pago para su uso. Pues efectivamente aquí tenemos las indicaciones para poder hacer la reserva del espacio, no solamente por lo que aquí nos está mencionando, sino porque al parecer, según nos acaban de señalar, los días festivos, los días domingos y festivos son bastante concurridos. Resguardarnos en uno de los kioscos y estamos aquí preparándole el almuerzo a Cooper y nosotros comiendo fruta. Muy bien amigos, aquí tenemos el río Bogotá y allá al frente encontramos el humedal Jaboque. Aquí el más contento es Cooper, está totalmente mojado, pero bueno, ahí va explorando todo. Por aquí resultaron estas jirafitas que son bastante tradicionales de Bogotá. Anteriormente se encontraban en el Parque El Salitre, donde ahora se ubica el Salitre Mágico. Aquí al parecer está el paso para ir hacia donde queda la laguna. Vamos a ver si es por allí. Afortunadamente ya dejó de llover. Bueno, al parecer esta parte donde está el lago y el avistamiento de aves no se encuentra abierto entre semana, por lo que ahí les dejamos los datos si ustedes de pronto piensan venir con su familia o con algún grupo de amigos entre semana. Hay que llamar y avisar para que abran esta parte con 2 días de anticipación. Hoy no trajimos uno de nuestros implementos que son los binoculares y pues este era un lugar preciso para haber hecho uso de ellos.
Hay que decir que este lugar se encuentra muy cerca al aeropuerto El Dorado de Bogotá, razón por la que comprendemos que la fauna se vea en alguna medida afectada. Pese a ello, como lo podemos notar en estos videos, hay bastante presencia de aves en esta laguna. El sendero pasa a tan solo unos metros del humedal. Bueno, al parecer esta zona ha estado muy bien conservada. Miren dónde esta banca antes la habían puesto, permitido la conservación del lugar. Por eso también es que pues, la vegetación empieza a crecer, el humedal se empieza a recuperar. Ya hemos visto varios tipos de especies de fauna, de flora. Entiendo que esta es la llegada por el camino corto, un camino con adoquín, y por aquí tenemos la llegada desde el bosque y desde el anterior observatorio de aves. Bueno, amigas y amigos, realmente el lugar es muy bonito. Hay algo que quisiera decir en relación a los perros. A los perros, casualmente, por lo que aquí viene Cooper con Luisa, y es que afortunadamente Cooper es un perro no muy latoso, no muy bulloso, y pues eso en el lugar en el que nos encontramos es muy importante para que pues no perturbe el lugar, ¿no? Hemos terminado nuestro recorrido en el observatorio de aves y en la laguna del Parque de la Florida. Hay una aclaración que tenemos que hacer, y es que al ingresar, evidentemente pues la puerta estaba abierta, la que tenemos en ese momento a nuestra espalda. No había ningún vigilante y pues nosotros seguimos normal, como ya lo dijimos en el video, con las recomendaciones que nosotros mismos estábamos señalando. No obstante, pues nos acaba de abordar el vigilante. Son en ese momento las 4 de la tarde. Y pues nos dice que por dónde entramos, y pues bueno, le explicamos la situación. Y pues él nos acaba de aclarar que no es permitido el ingreso de mascotas. Bueno, entonces pues no ha pasado nada malo, no obstante pues hay que hacer esa aclaración entonces para que lo tengan presente. Otra cosa que debemos señalar también es que sábados y domingos el horario de ingreso al lugar es de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Bueno, este ya es el panorama sin lluvia. Bueno amigos, hemos finalizado nuestro recorrido después de un delicioso almuerzo aquí mismo en el Parque de la Florida. Como pudimos darnos cuenta, es un parque muy grande, y pues a los amantes de la naturaleza, a los amantes del avistamiento de aves, entonces bienvenidos. Este es el lugar correspondiente para esa práctica aquí en la ciudad de Bogotá. Gracias por ver este video, esperamos que lo hayan disfrutado, muy recomendado y acá dentro de la ciudad. No olviden suscribirse, regalarnos un like si les gustó el video y nos vemos en una próxima ocasión.